la parte de que hablaban en la infraestructura de datos, de datos espaciales o las IDs, y la ambición o querer concentrar, por ejemplo, como hablaba ahí el ponente, no recuerdo su nombre, de crear una infraestructura de algún sistema costero, de alguna zona. No sé si ahí ya podemos hablar de que ya tenemos una idea, lo que hace el INEGI, por ejemplo, ya tiene lo que es el CIAD, que es un simulador, pero también pues, pienso, o no sé si estoy mal, que también depende de una infraestructura de datos espaciales, o ya la tiene, y por ejemplo, los Web Map Server, si también eso ya es esos están considerados ya como una infraestructura de datos espaciales. Esa es la... A ver, voy a tratar de responderte. Los servicios de mapas, todo lo que nos platicó Amílcar y definitivamente todo lo que nos platicó Jesús, son componentes de la infraestructura de datos espaciales. Por supuesto que también todos los que nos platicó David, ¿no? Son parte de lo que viene a alimentar una infraestructura de datos espaciales. Lo que yo les traté de comunicar es que en realidad la infraestructura de datos espaciales está funcionando en el momento en el que, por ejemplo, yo voy a la ventanilla del catastro o a la ventanilla de la oficina de permisos y solicito que me den el permiso para poner un estanquillo, un restaurante o lo que sea, una gasolinera. Y esa oficina agarra automáticamente, sin tener que ir a otro lado, la información, por ejemplo, de la Secretaría de Protección del Ambiente, automáticamente sabe que donde yo quiero poner una gasolinera no se puede, o sí se puede, ¿no? Y casi que me hace en automático la construcción de toda la información para que yo haga, por ejemplo, mi estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, no es esto es una IDE, ¿no? La IDE es una cosa como que funciona, digamos. No es una cosa que exista como físicamente, así un poco como lo estás pensando, esto es una IDE, no. La IDE es una cosa que vas a dar cuenta de que existe cuando está operando, ¿no? Cuando todo el mundo sabe cuál es la información común sobre la cual se tiene que tomar una decisión de otorgar o no un permiso, por ejemplo, ¿no? ¿Les puedo preguntar? Bien, yo estoy de acuerdo con Pablo. Sí tenemos servicios, tenemos el sistema. Una IDE también implica todo capital humano. Ahora sí que, bueno, el INEGI sí en este tema ha avanzado mucho en tener una infraestructura de datos espaciales. Tenemos también un consultor de metadatos. Estamos también sobre el concepto Big Data y Open Data. Entonces la tendencia, bueno, ya la información es de todos, gratuita. Estamos dando pasos agigantados en que toda la información del INEGI pueda estar disponible. Obviamente se han de imaginar los repositorios de datos que necesitamos, la gran capacidad para que todo esté disponible y descargable. ¿Alguna otra pregunta? Hola, bueno, pues mi pregunta es en relación a la infraestructura de tráfico de los datos y el procesamiento, porque hemos hablado de muchos sistemas y esto, que bueno, pues a lo mejor en algunos otros países pues ya son muy normales. Por ejemplo, el de transporte, el ejemplo es Uber, ¿no? Que Uber pues ya pues, es un sistema de información geográfica pues en real time, ¿no? Que es algo ya todavía mucho más muy complejo. Y mi pregunta es, ¿han considerado o se considera en el desarrollo de los sistemas la infraestructura de los datos, el ancho de banda y todas estas cosas? Porque en el momento en el que queremos hacerlo del catastro, por ejemplo, lo que mencionas, necesitas atrás una infraestructura, o sea, increíble, que no sé si la tengamos, ¿no? Y si nos vamos a orientar hacia allá, pues hay que considerarlo. A ver, yo te puedo dar mi visión rápida al respecto, ¿no? Y es un poco lo que decía, o sea, sí es cierto, tecnológicamente es un reto súper sofisticado, ¿no? Pero tecnológicamente tenemos ejemplos muy buenos en el mundo de cómo se hace eso, ¿no? O sea, hay bases de datos no relacionales, hay un montón de cosas que ya nos ayudan, ¿no? Los servidores son cada vez más baratos, están Amazon, Azure, Google
Computing Engine, en todo eso, ¿no? Esa parte yo pienso que se resuelve relativamente fácil. O sea, relativamente fácil. Uber lo hizo. Uber no son cientos de personas con miles de millones de dólares. Ahora ya tienen miles de millones de dólares, pero cuando empezaron no. Esa parte yo de verdad que no la veo tan difícil. Lo que veo más difícil es la parte de poner de acuerdo a las instituciones del gobierno para que realmente eso pase. ¿No? Tú hablabas hace rato de lo difícil que te es hacer coincidir las parcelas del catastro con los, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque no están interoperando las instituciones, ¿no? Eso para mí, esa es la parte más difícil. Lo otro lo podríamos resolver y quizá Milcar tenga más idea de cómo, pero no me... O sea, sí. Bueno, hablando de eso, sí me ha tocado trabajar en dimensionar algunas infraestructuras de arquitecturas espaciales con orientación hacia la web. Y sí, desde que se hace el análisis de todo lo que vas a tener como equipamiento, pues una parte importante tiene que ver con qué velocidad van a tener tus datos, en qué tasas de transferencia lo vas a hacer, las capacidades de disco, las velocidades de almacenamiento y por supuesto necesitas saber muy bien qué es lo que estás haciendo y sobre todo tener un poco de experiencia, de feeling en la parte sobre todo de manejo de la información de imágenes, que es lo que siempre nos ocasiona más problema a la hora de dimensionar, pero definitivamente sí es algo que no está, no hay mucha literatura al respecto porque hemos buscado y no hemos encontrado mucho, pero es un tema, esta parte de diseño que se tiene que hacer con mucho cuidado. ¿La pregunta? Ahora. Gracias por las buenas presentaciones de cada uno de ustedes. A mí me queda una duda en términos generales para cualquiera de ustedes, es que a cualquier forma de presentar los datos, que es lo que han comentado, pues lleva todos sus algoritmos, se lleva todas sus ecuaciones, etcétera. Pero, ¿cómo controlar el origen de los datos? Por ejemplo, el mapa que presentaron, la parte del INEGI, de toda la parte de cuencas y de ríos y de flujos, etcétera, inicialmente presentó un mapa y ahí no se podía ver por dónde iba el cauce, ¿no? Pero ese mapa eventualmente pues tenía una serie de datos. ¿Cómo controlar la calidad de los datos? Porque de ahí va a partir hacia ya ponerlo en más bonito, en por dónde va el caudal, por dónde está la pendiente, etcétera. Porque yo soy una persona que me dedica a la parte experimental y siempre veo que la calidad de datos, conseguir datos fiables y con las mismas metodologías es prácticamente imposible. Gracias. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue apoyarnos mucho de los insumos existentes que teníamos, pero sobre todo elaborar metodologías para hacer la estructuración de esta información. Metodología que incluso aquí tengo a la vista algunos compañeros que participaron de Tabasco en esta estructuración. Sí es muy complejo y tuvimos que cuidar mucho lo que es la calidad. ¿Por qué? Porque teníamos que verificar varias situaciones. Con el modelo digital de elevación, por ejemplo, pudiéramos haber derivado todo lo que es la hidrología, pero no sabía lo que eran las alteraciones por el hombre, alteraciones que se hacen en los cursos del agua. Entonces tuvimos que verificar con imágenes de satélite todas esas posibles alteraciones a los cauces, o que incluso la naturaleza misma lo hace, cuando hay un evento hidrometeorológico que altera el cauce del río, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo a su pregunta, pero sí con diversa información, incluso con información geológica para fallas, ¿cómo se llama? Fallas geológicas, poder determinar dónde había un cauce que se interrumpía y ya no había continuidad de él, ¿no? Un escurrimiento que decíamos, ¿y a dónde va? Pues resulta que geológicamente había grutas o grietas que el agua se va al subsuelo. Entonces, echamos mano de todo lo posible en cuanto a insumos
Y bueno, una parte muy importante fue el uso de algoritmos. Nosotros nos especializamos en software, en desarrollo de software, y desarrollamos algunos algoritmos como para determinar la continuidad o conectividad de los cauces, y en un momento dado encontrar aquellas falta de continuidad y poder analizar dónde o por qué estaba alguna parte de la cuenca alta desconectada de la parte baja, ¿no? Entonces ahí era donde analizábamos y podíamos encontrar todas esas situaciones que comento. No sé si... Yo quiero comentar. Evidentemente, al INEGI es responsable de algunas capas de su precisión, de su calidad, pero creo que también los centros de investigación son responsables de otros temas, ¿no? de otros productos. Y aquí nada más mencionar que quizás el metadato es el lugar indicado para escribir o describir esos datos, ¿no? Poner ahí la metodología, la resolución, el año, la fuente, y quizás en ese momento podremos evaluar o tener un parámetro más para decidir si esta información es la correcta o compararla con otra fuente diferente, ¿no? ¿Cuántas clasificaciones de vegetación podríamos generar? Casi toda la gente que trabaja con percepción remota podría tener su propia versión de la información, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya estamos? Bueno, entonces le agradecemos a todos los ponentes que estuvieron en esta sesión. Muchas gracias.